Orando en el poder del Espíritu Santo es esta clase, una de mis favoritas en este curso, porque verdaderamente creo yo que orar en el poder del Espíritu Santo es importante para poder tener tiempos de intimidad profundos con Dios. Cuando digo orando en el poder del Espíritu Santo, es orar en lenguas u orar en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces en la Biblia nos enseña que una persona oró en lenguas, y en otras maneras, en otras partes dice oró en el Espíritu, pero es un sinónimo, es lo mismo. Orar en el Espíritu y orar en lenguas es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a ver, hay un capítulo específico de la Biblia que nos habla acerca de orar en lenguas, que es 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver varios versículos de ese capítulo. 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo, pero el 14 habla precisamente de dos temas: la profecía y el orar en lenguas, y cómo es importante en la iglesia. Verdaderamente, tanto la profecía como el orar en lenguas son importantes en la iglesia. Vamos a empezar por solo voy a ir tocando algunos versículos puntuales para ir avanzando en esto. 1 Corintios 14:2 dice: pues si alguno tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu Santo, y por eso el título de la clase, orando en el poder del Espíritu Santo, pero todo será un misterio. Y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir desglosando todos estos versículos, porque hay demasiadas verdades en este capítulo. Número 1, si tú y yo oramos en lenguas, le estamos hablando solamente a Dios, ¿ok? Eso es fácil de entender porque, bueno, ahorita estaba yo orando en lenguas, y pues lo más probable es que tú no entendieras nada de lo que yo estaba diciendo. Y entonces ahí es cuando muchas veces decimos: híjole, pues el pastor no le entiendo lo que está diciendo, ¿no? Y si eres nuevo a veces en la iglesia, pues llegas y dices: qué extraño, ¿no? El pastor como que está balbuceando o está diciendo cosas en otro idioma, tal vez él sabe hebreo, tal vez él sabe mandarín y está hablando en otro idioma. Pero es interesante saber algo: cuando nosotros oramos en lenguas, estamos hablando con Dios directamente con Dios, sin interrupciones. Cuando tú, yo sé que el día de hoy el radio ya no es algo como muy común, ¿no? Y ya ni prestamos atención. ¿Cómo funciona el radio? ¿Cómo funciona el radio? Nosotros no nos damos cuenta, pero las ondas de radio están en este lugar y no las podemos ver, pero aquí hay ondas de radio. Si tú y yo encendemos un radio y lo sintonizamos en alguna onda, en alguna estación, lo que hace esa antena del radio es que esas ondas que van viajando son captadas por la antena, y esa antena se puede dar cuenta de todas las ondas que hay, pero esa antena está comunicada con el radio, y lo que hace el radio es traducir esas ondas que tú y yo no logramos escuchar, y las traduce y las pone en ondas que tú y yo podemos escuchar. Eso es lo que está pasando en el sonido, y todo el tiempo está pasando a donde vayamos. En México yo creo que hay radio prácticamente por todos lados, y en el mundo. O sea, la verdad es que el radio es una cuestión ya antigua para nosotros, pero pasa lo mismo con el Wi-Fi, pasa lo mismo con el Bluetooth. No lo podemos ver, pero está en este lugar. Ahorita todos traemos antenas por todos lados. En nuestro teléfono tenemos 2 o 3 antenas y ni sabemos, nosotros vemos el teléfono y ya. Pero ahí hay antenas que están captando todo lo que está en el aire y lo están transformando en información que tú y yo podemos leer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas, pasa exactamente lo mismo. Tú y yo estamos hablando en un idioma que nadie va a entender,
pero lo va a entender la persona que lo tiene que entender, que es Dios. Entonces la verdad es que es una ventaja enorme, porque aunque el radio, el Wi-Fi, el Bluetooth hoy es un instrumento que utilizamos todos los seres humanos, pero no fue así en un inicio. El radio, todas estas tecnologías son tecnologías que principalmente han sido usadas como tácticas de guerra. ¿Sí? El radio fue un instrumento de guerra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irme yo al campo de batalla, perder un día o 2 días en el trayecto para llegar y darle una instrucción a un general, que tener un radio y mandar una información. Y entonces puedo desde algún lugar remoto mandar una información que solamente ese general va a poder descifrar, ¿no? Tenemos lo mismo con la clave Morse y muchas otras claves que hay en el mundo. Lo importante es quién recibe el mensaje. Y precisamente tú y yo nos encontramos también en una batalla. Y a veces no lo recordamos, no nos damos cuenta y no pensamos en ello, pero hay una batalla espiritual sucediendo. Hay una batalla espiritual y hay demonios que están al tanto de las situaciones. Y es interesante cuando somos intencionales en pensar en las cosas y en analizar las cosas, nos damos cuenta que el diablo no está descansando. Y nosotros de repente nos damos cuenta como pastores, mi esposa y yo, cómo el diablo de repente, curiosamente, empieza a jugar ajedrez con las personas. Y de repente les envía un ataque por acá muy sutil, porque el diablo nunca llega vestido de rojo y con cuernos. Y de repente les manda otro ataque por acá muy sutil. Y de repente por acá. Y el diablo está en una batalla, una estrategia, donde poco a poco el diablo no termina con la vida de una persona en un día. No. Empieza a ser sutil. Una persona se aleja de la iglesia no en un día. No viene el domingo y el lunes dice, ya me voy de la iglesia. No. Viene el domingo y el lunes pasa algo tranquilo en su vida, que lo desanima un poquito, pero sigue adelante. Pero el martes el diablo le pone un poquito más. El miércoles un poquito más. El jueves y para el sábado esa persona ya está dudando si regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo puso imágenes, puso palabras, puso pensamientos, puso ideas. Te puso para que te dieras cuenta de ciertas circunstancias, porque el diablo no está jugando, está en una batalla. Y no importa qué tanto tiempo tengas de cristiano, el diablo va a querer minar tu vida. Va a querer echar a perder lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estamos en una batalla. Pero ¿qué crees? Dios te dio un radio. O tal vez si tú el día de hoy todavía no oras en lenguas, quiero decirte, Dios quiere darte un radio y quiere que te comuniques con Él. Y muchas veces no sabes la información que estará saliendo, pero sí Dios quiere que estés en constante comunicación con Él. Muchas veces no sabrás qué orar, pero es importante orar. Hay veces que se nos acaban las palabras, las ideas y no sabemos por qué orar. Estamos siendo atacados por el enemigo por acá, por allá y solamente vemos los ataques y no nos damos cuenta. Señor, ¿qué voy a orar? ¿Oraré para que esta persona se vaya de mi vida? ¿Oraré para que esta persona sea transformada? ¿Oraré para que esta persona llegue a alguien y la parte de mí? ¿Oraré para yo ser sabio y ponerle límites a esta persona? Todo eso puede suceder en una sola circunstancia. ¿Qué debo de orar? La pregunta que ha salido, ¿no? en ocasiones aquí en la clase, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo difícil es que muchas veces no sabemos y tenemos 4, 5, 6 opciones. ¿Qué oramos? Para eso Dios te ha puesto un radio, orar en el Espíritu, orar en lenguas. Por eso es tan importante que como cristianos anhelemos, como hijos de Dios, anhelemos el poder orar en lenguas. Y no solo lo anhelemos, sino que ahora que estás empezando a ver los beneficios, no solo lo anheles, lo busques, sino lo ejercites. Lo ejercites.
Tengo que orar en lenguas, tengo que orar más en lenguas, tengo que orar más en lenguas. Primer cosa de lo que estamos viendo en este versículo, le habla solamente a Dios. Nadie va a poder entenderte. Segunda cosa, hablarás por el poder del Espíritu Santo. Habrá poder que estará saliendo de tu boca. Hay poder que está saliendo de tu boca, pero todo será un misterio. Sí, será un misterio, pero no te preocupes, no te preocupes. Te ayudará a obtener la victoria. Versículo 4 en 1 Corintios 14. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Esto es importantísimo porque tú y yo muchas veces necesitamos fortaleza. Y a veces no sabemos cómo obtenerla. Mi hermano, yo he pasado por ahí. Tú has pasado por ahí. Necesitamos fortaleza. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a orar en lenguas, empezamos a ser fortalecidos. Yo sé que a veces llegas cansado a la iglesia. Yo sé que a veces llegas cansado a tu casa. Yo sé que a veces llegas cansado de alguna situación, de alguna circunstancia. Y a veces no sabes ni qué decirle al Señor. Y sabes, Netflix no te va a dar fortaleza. El YouTube, cualquier canal, la telenovela, ¿no? Lo que veas en la tele no te va a dar la fortaleza. A veces decimos, bueno, me voy a poner a descansar un ratito. No. Porque tu cansancio no solamente es mental, tu cansancio no solamente es físico. Hay un cansancio espiritual, porque estamos en una guerra. Tú fuiste a tu trabajo y alrededor de ti había personas siendo parte de esa guerra a tu favor, pero también en tu contra. Y Dios usó a personas, sí, pero también el diablo ha estado usando a personas. Y eso trae un cansancio en nuestras vidas. Saber que a veces las cuestiones en Dios son más tardadas de lo que pensamos. Uno piensa que Dios va a hacer el milagro ya, pero a veces el milagro tarda meses, a veces tarda años, a veces tarda décadas, y eso es normal. En la Biblia lo vemos una y otra vez. Bueno, en la Biblia vemos ejemplos de victorias que tardaron cientos de años, no solo décadas, cientos de años. Promesas en la Biblia que han tardado más de 1000 años en cumplirse. Entonces a veces uno se cansa y el Netflix no nos va a dar la fuerza suficiente. La novela, el programa, la vacación no nos va a dar la fuerza. Y no digo que no lo veamos, sí, ve la tele, sal de vacaciones, sí, disfruta. Pero necesitas ser fortalecido en el Espíritu Santo. Necesito ser fortalecido en el Espíritu Santo. A veces buscamos amistades, aún cristianas, para sacar todo. Descansamos, pero aún así necesitamos orar. Y lo mejor que puedes hacer es orar en el Espíritu, orar en lenguas. Dice el versículo 4, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Llegamos aquí cansados el sábado, pero empezamos a orar en lenguas. Empezamos a ser fortalecidos, empezamos a sentir la fuerza del Señor. Dice, hablando de la profecía, recuerda que este capítulo también habla de la profecía. El que dice una palabra de profecía fortalece a la iglesia. Las lenguas me fortalecen a mí, la profecía fortalece a la iglesia. Versículo 5 en 1 Corintios 14. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Como pastores, nuestro deseo, y por eso lo compartimos y por eso lo impulsamos como pastores, porque hemos visto el beneficio de la oración en lenguas. Como pastores deseamos que tú ores en lenguas. Nuestro deseo es que ores en lenguas. Nuestro deseo es que aproveches la bendición de orar en el Espíritu. Pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Claro, me encantaría que todos oráramos en lenguas. Me encantaría que todos profetizáramos. Es nuestro deseo.
De hecho, por el hecho de profetizar, no quiero que te imagines solamente cuando viene algún profeta o cuando un pastor, un profeta o alguna persona profetiza algo en favor de una persona, y le dice: yo te he visto así y veo esto y esto y esto y veo que Dios va a hacer esto. Esas profecías son hermosas, pero no solamente profetizamos de esa manera. Profetizamos en cualquier momento que nosotros hablamos con fe la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 53: por sus llagas he sido sanado. Y si yo lo declaro, yo lo estoy profetizando. Jesús, tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sanado. Estoy profetizando. Señor, tu palabra dice que tu deseo y tu anhelo es que yo sea prosperado. Lo estoy profetizando. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estoy profetizando que mis hijos serán salvos, que mis nietos serán salvos, que mis hermanos serán salvos, que mis padres serán salvos. Lo estoy profetizando, lo estoy declarando. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Porque la Biblia, si nosotros la tomamos, dice que es la palabra profética más segura. Entonces podemos confesarla y profetizar lo que dice ahí. Sigo leyendo el versículo 5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Deseo que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia sea fortalecida. Entonces es importante algo. Estamos hablando de profetizar. No necesitas ser como una persona más espiritual para profetizar. Eres un hijo de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y tú la declaras, tú estás profetizando. Y te animo a que así lo hagas. Y te animo que así sea. Que profetices, que profetices, que profetices, que hables la palabra de Dios. Número 2, que hables en lenguas. Ora en lenguas, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Número 3, ya tienes el don de lenguas, ahora pídele al Señor que te dé la interpretación de esas lenguas. Versículos 13 y 14 en el mismo capítulo. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Entonces, quiero llevarte a otro nivel. No solamente quiero animarte a que ores en lenguas, quiero animarte a que, Señor, dame la interpretación de esas lenguas. Enséñame qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que estoy orando? Porque entonces ahora voy a poder profetizar respecto a eso. Ahora también voy a poder hablar la palabra de Dios. Ahora también voy a poder saber y tener visión y dirección de a donde tú me quieres llevar, Señor. ¿Ok? Entonces, pídele al Señor, si tú todavía no tienes el don de lenguas, Señor, dame el don de lenguas. Señor, ayúdame a profetizar tu palabra. Señor, ahora ya tengo el don de lenguas, enséñame a interpretarlo. La interpretación no es traducción. ¿Ok? No es traducción, es interpretación. Cuando nosotros interpretamos, la diferencia entre la traducción y la interpretación es que la traducción normalmente trata de ser cuidando mucho las palabras de lo que se está diciendo, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que yellow en inglés es amarillo en español, ¿ok? Hay una traducción, se puede traducir. Pero la interpretación es cuando un contexto hablado, cuando nosotros lo hablamos a otro público en otro idioma, si nosotros lo traducimos, puede perder el valor de lo que se quería decir. En cambio, cuando hay una interpretación, tratamos de darle el mismo peso o el mismo valor para que las personas que lo están oyendo en el idioma lo puedan entender de la misma manera.
Te voy a dar un ejemplo bíblico acerca de la interpretación. Todos hemos escuchado que José era carpintero, ¿cierto? Todos, para nosotros es normal que José es carpintero, hemos oído canciones, lo hemos leído en la Biblia, en español, y pensamos que Jesús también era carpintero. Esa no es una traducción, esa es una interpretación. ¿Por qué? Porque en el tiempo en donde se usaba para construir en Europa, en Estados Unidos todavía, la madera como un principal método de construcción para hacer casas, para hacer viviendas, entonces la gente estaba muy acostumbrado con un carpintero que pudiera hacer una casa. Pero en los tiempos bíblicos no era así. Las casas eran hechas de piedra. Las casas eran hechas puede ser con bloques o puede ser con piedras. Pero eso no era tan común cuando se hizo la traducción bíblica. Entonces, cuando se hizo la traducción bíblica, lo más común es que, y la palabra que se utiliza para traducir o para hablar acerca del empleo de José es un artesano, que es una palabra griega que es tecton, que es artesano. José era un artesano, pero eso no quiere decir que era un carpintero. Pero para que lo entendieran las personas de aquel entonces, de aquel tiempo, se tradujo como un carpintero, para que para todos fuera fácil. Él se dedicaba a trabajar con sus manos. Eso es una interpretación, no una traducción. La traducción hubiera sido tal vez albañil, tal vez hubiera sido un artesano, cualquiera de los dos, un constructor de casas, pero se le dio una interpretación para que fuera aplicable a las personas. Entonces, en el orar en lenguas, no podemos creer. Normalmente cuando oramos en lenguas repetimos algunas sílabas. Normalmente una persona ora en lenguas y durante una temporada de su vida se escucha muy similar lo que está orando. Pareciera que siempre dijera las mismas sílabas, las mismas palabras, a veces cambiando una u otra. Y entonces uno podría pensar, bueno, pues tal vez esta sílaba significa algo, tal vez esta otra sílaba significa esta cosa, y entonces podríamos empezar a traducir, pero eso no es lo que es la interpretación de lenguas. Porque las lenguas, aunque nosotros pudiéramos estar diciendo las mismas sílabas, lo que se está hablando no es la sílaba, sino es nuestro espíritu que está transmitiendo algo al Espíritu de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, aunque yo pueda estar diciendo las mismas sílabas, lo que está sucediendo es que mi espíritu está hablando algo al Espíritu de Dios. Pero pues ninguno de aquí ha oído a su espíritu hablar, ¿o sí? Porque el espíritu no se escucha. Cuando nosotros oramos en lenguas, nuestro espíritu está hablando. Y aunque parece que repetimos, y como media hora repitiendo las mismas sílabas y estás diciendo algo así, es que no es un idioma natural, sino es nuestro espíritu hablando. Y si nosotros viéramos las ondas de radio, nosotros las veríamos. No sé si ustedes han visto ondas de sonido. Las ondas de sonido suben y bajan, y es una manera gráfica de representar lo que está sucediendo aquí. Cuando yo hablo, lo que está pasando es que ondas están saliendo en distintas maneras y ustedes las están recibiendo. Si nosotros viéramos la oración de nuestro espíritu, veríamos y diríamos, pues es como orar en lenguas, ¿no? Pues, lo único que veo son subidas y bajadas, a veces más anchas, a veces más grandes, a veces más chiquitas, pero pues prácticamente lo único que veo es algo que sube y baja. Pero nuestras palabras son diferentes, el lenguaje es diferente. Entonces la interpretación no es traducir las lenguas, sino por el mismo espíritu entender, ahora sí con mi mente, lo que estuve orando. Y a veces oré media hora y tú pensarías, bueno, pues tal vez estuve orando por 100 personas. Y tal vez la única interpretación que Dios te dio es que estuviste orando por tu ciudad. Entonces pasa esto. Quiero tratar de expresarme de la mejor manera para que entendamos muy bien este tema.
Pasa esto, yo estoy orando en lenguas, y entonces yo estoy orando en lenguas, nadie de ustedes entiende eso, Dios lo entendió, pero después de eso, Señor, quiero que me des la interpretación de lo que acabo de orar, Señor. Y entonces yo estoy orando en lenguas, Señor, ayúdame a interpretar, y estoy orando, Señor, dame la interpretación. Y muchas veces viene a nuestra mente cuando estamos orando y pone Dios en nuestro corazón, tienes que orar por tu hermana, tienes que orar por tu cuñado, tienes que orar por tu jefe. Ok, eso es lo que estaba orando en lenguas. Muy bien, entonces voy a orar. Y entonces, como ahora lo entiendo, ahora viene un trabajo no solamente de oración, sino de ser intencional respecto a mi oración. Lo hemos hablado, la oración tiene que ir acompañada de acción. Ahorita mi esposa va a hablar un poquito acerca de eso, pero es importante. Entonces, si estoy orando por mi jefe, pues yo tengo que ser intencional también con mi jefe. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo no puedo orar por mi jefe y hacer mi trabajo mal. Yo no puedo orar por mi jefe y afuera en el trabajo estar hablando mal de él. No, yo si estoy orando, si el Espíritu Santo me está poniendo a orar por él, cuando deje yo de orar, tengo que bendecirle. Tengo que hacer bien mi trabajo, tengo que llegar puntual, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer con excelencia. Amén. Esa es la interpretación. Versículo 14, ahí mismo. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Por eso es importante orar en lenguas. Versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con mis palabras. Cantaré en el espíritu y cantaré con las palabras que entiendo. Entonces, la oración... Y me gusta mucho este tema porque algo que les he querido transmitir y lo vuelvo a decir es, debemos de orar en el entendimiento, claro, te animo a orar en el entendimiento, definitivamente, pero hay más ingredientes que yo te animo a sumar a la ecuación de tu tiempo de oración. Necesitas cantar, te va a ayudar muchísimo a adorar a Dios cantando. Cuando tú y yo empezamos a adorar al Señor, la atmósfera cambia, nuestro cuerpo se prepara, nuestra mente se prepara, nuestro espíritu se prepara. Y entonces sí, claro, empiezo orando en el entendimiento. Padre, gracias por este día. Empiezo a adorar, Espíritu Santo, al que está sentado en el trono, santo, santo. Estoy cantando, ahora súmale, empieza a orar en lenguas. Empieza a cantar en lenguas. Empieza a cantar y también sé consciente de algo, empieza a interpretar lo que estás orando. Entonces mientras tú empezaste orando en el entendimiento, cantaste, empezaste a orar en lenguas, empieza a orar en el entendimiento. Oh, santo, santo, digno Padre te pido. Y entonces empiezas a orar por aquello que estás escuchando en tu ser interior, que estás orando en lenguas. Todo esto es algo espiritual que está sucediendo. Estoy tratando de explicarlo de una manera natural, pero todo esto está sucediendo cuando estamos orando. Y tenemos que ser intencionales y provocarlo. Por eso esas cuestiones yo sé que hay cristianos que oran así como en silencio. Y se echan 10 minutos así. Y yo digo, ok, está muy bien. Para empezar está muy bien. Pero yo quiero animarte a que tú vayas más profundo en oración. Y para ir más profundo en oración te doy estos. Primero, abre tu boca, porque la oración es abriendo nuestras bocas. Número 2, canta. Tienes que cantar. Te va a ayudar muchísimo a mejorar en tu vida de oración. Número 3, busca el orar en lenguas. Número 4, busca interpretar esas lenguas. Y cuando hemos pasado ahí eso, número 5 sería profetizar. Ahora, esto es ahorita que lo estamos entendiendo, pero esto debe de ser ya algo en nosotros como un ciclo, ¿no?
donde a veces, híjole, pues no tengo nada en el entendimiento para orar, me siento bien cansado, tengo que manejar a mi casa, tengo que manejar una hora, no, pues me voy a poner a orar en lenguas, y no sé qué orar, pero voy a ponerme a orar en lenguas, que Dios me proteja en todo el camino, que Dios me guarde, que Dios me despierte. Y yo he sido un hombre que por mucho tiempo he viajado en coche, mucho tiempo, cuando éramos novios, Pau y yo. Pues aparte de que venía a verla a ella, pero aparte venía acá al grupo de jóvenes, venía acá a las reuniones que teníamos con los pastores de acá. Y entonces a veces manejábamos 2 horas de ida, 2 horas de regreso, 2 horas el martes, el jueves, el sábado, 3 veces por semana iba y venía. Y 2 horas y media, 3 horas cuando nos tocaba tráfico. Y pues uno se cansa, uno se duerme, pero entonces me ponía a orar en el espíritu. Siempre traía mi música, oraba, platicaba. Y hasta la fecha voy a México, voy orando, voy manejando, voy orando, aprovechando ese tiempo para no solamente ir viendo el paisaje, que es maravilloso, lo admiro, pero también ir orando. Y en ese momento recibo del Espíritu Santo, platico con el Espíritu Santo, oro, profetizo, a veces canto. Todo el camino parezco un loco, pero ese lugar se volvió un templo de adoración. Entonces yo te animo a que hagas lo mismo. Yo te animo a que en tu tiempo estás lavando ropa, ocúpalo, pon la adoración mientras estás lavando ropa, estás cocinando, pon la adoración ahí y empieza a orar. Señor, que nunca falte el alimento en nuestras casas. Señor, bendice el trabajo de mi esposo, mi trabajo, mándame más provisión, dame más sabiduría, dame más inteligencia, dame más gracia con los clientes, dame gracia con los proveedores. Señor, ¿te estás bañando? Pues ora, aprovecha el tiempo. Vas a ser súper bendecido. Entonces, estás bañándote, ora. Señor, bendice mi cuerpo, bendice mis emociones. O sea, si te das cuenta, en cada momento podemos ser conscientes de la presencia de Dios. Y eso es importantísimo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes, versículo 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Para poder orar en lenguas es necesario ser lleno del Espíritu. No necesitas un curso para orar en lenguas. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Ahorita yo estoy tratando de explicar en lo natural lo que sucede, pero es algo completamente espiritual, que si queremos ponerle muchos peros humanos, no lo vamos a entender, porque lo espiritual es completamente diferente a lo natural. Las leyes de la espiritualidad son diferentes a las leyes humanas, naturales. Son diferentes. Tenemos que aprender por fe a creer las leyes espirituales. Así como también hemos tenido que aprender a creer en las leyes de la física, de la química, también hay leyes espirituales. Por ejemplo, el diezmo es una ley espiritual que no nos cuadra, porque 2 más 2 son 4 en las matemáticas, pero en Dios 10 menos 1 es igual a bendición. ¡Wow! ¿Pero cómo, Señor? Si las matemáticas dicen algo completamente diferente. Si en mi entendimiento yo puedo creer que estar balbuceando es una locura, es una tontería. Sí lo sé. En el entendimiento así lo vemos. Pero en lo espiritual es completamente diferente. Por eso no hay curso que te pueda enseñar a orar en lenguas. Lo único que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículos 5 al 7, dice: en cuanto oyeron esto, les estaban predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba siendo predicada. Y dice: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron.
O sea que podemos imponer nuestras manos sobre aquellos que han creído en Jesús, para que sean llenos del Espíritu Santo y puedan orar en otras lenguas y puedan profetizar. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y hoy más que nunca necesitamos, en medio de esta guerra espiritual que estamos viviendo, necesitamos gente, necesitamos soldados que no estén viendo y si será, no será, no. Soldados que crean y digan, yo necesito orar en el Espíritu, porque hay más beneficios a que si me lo estoy cuestionando. Necesito orar en lenguas, voy a orar en lenguas. Espíritu Santo, lléname. Quiero orar en lenguas. Anhelo en mi corazón orar en lenguas. Vamos a orar en lenguas. Vamos a imponerte manos. Judas capítulo 1 versículos 20 al 21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse. Si te das cuenta, todo, aunque fueron libros escritos por distintos hombres de Dios, pero todo tiene el mismo sentido. Pero ustedes, amigos, deben edificarse. Judas 1, 20 y 21. Ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. O sea, tienes que tener fe. Esto solamente lo vas a recibir por fe. No lo puedes cuestionar. Si lo cuestionas, va a ser difícil que lo recibas. Yo sé que estamos tratando de entenderlo, pero si lo cuestionas es difícil. Es difícil que lo recibas porque no se recibe por el entendimiento, se recibe por la fe. La llenura del Espíritu. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo así? Es por fe, es por fe. Y con la fe es con la única que puedes caminar con las aguas, por las aguas, encima de las aguas. Es con la única, con la única. Con el entendimiento es imposible, porque el agua no fue creada para caminar. El agua fue creada para hundirse, nadar o flotar, pero nunca caminar. Pero cuando quitamos eso y decimos, por fe voy a caminar, en ese momento podemos caminar en las aguas, solamente en ese momento. Entonces, en el entendimiento yo sé que balbucear, ¿cómo eso me va a bendecir? Claro, no, en el entendimiento no. Pero ahí es cuando tienes que bajar un pie de la barca y tienes que empezar a caminar y decir, pues lo voy a hacer. Deben edificarse unos a otros, sigue diciendo, en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder. Está diciendo, amigos, necesitan ser edificados. Para eso van a necesitar su fe y orar en el Espíritu Santo. Y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Y quiero decirte algo, cuando tú oras en lenguas, te vas a mantener seguro en el amor de Dios. Te vas a mantener seguro creyendo que hay vida eterna. Algo espiritual hermoso, glorioso sucede en tu espíritu y en tu mente cuando oras en lenguas, aunque tienes que dejar el entendimiento al lado. Tu fe va a ser fortalecida. Vas a salir como ese hombre que sale o esa mujer, ¿no? para el ejército, porque ahora pues ya también las mujeres son parte del ejército, pero salen fortalecidos. No sé si tú has visto a un soldado, pues son personas fuertes, son hombres, son mujeres fuertes. ¿Por qué? Porque han sido fortalecidos, porque han pasado por ejercicio, rutina, disciplina, una y otra vez, para poder salir fuertes a conquistar. Romanos 8, 26 al 28. Te he leído todos estos versículos en distintos libros para que tú sepas que esto no es solamente el pensamiento de uno. No, ya lo leímos en Hechos, escrito por Lucas. Ya lo leímos por Judas, escrito por Judas. Ya lo leímos en Corintios, escrito por Pablo. Y ahora vamos a volverlo a leer por Pablo en Romanos 8, 26 al 28. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Por eso te digo, no es una traducción. El Padre sabe lo que tu espíritu está orando, porque tu espíritu es el que está orando. Acuérdate, tú y yo somos cuerpo, alma, que es lo que está aquí, que no podemos ver, pero definitivamente lo tenemos, sentimientos, emociones, pensamientos, decisiones. Ese es el alma, pero también está nuestro espíritu, que eso solamente es lo que nos ayuda a comprender lo del espíritu. Cuando tú y yo sabemos que algo del espíritu está viniendo. Y aquí dice que cuando nosotros estamos orando en lenguas, sílabas, que estamos repitiendo cosas que no entendemos, pero nuestro espíritu está orando. Y dice aquí, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu está diciendo, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿No sabes que orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Ora en lenguas. Ora en lenguas y vas a estar orando por la perfecta voluntad de Dios. Perfecta. ¿Por qué? Porque sucede de esta manera. El Espíritu Santo nos llena, y cuando nos llena, habla a nuestro espíritu, y nuestro espíritu habla a Dios. Y eso es hermoso, porque eso nos recuerda un versículo que dice que por Él y para Él son todas las cosas. A veces nosotros queremos pensar que algo que obtuvimos fue por nuestras fuerzas, por nuestra gracia y nuestro poder, y quiero decirte no. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Viene de allá arriba, baja y lo pedimos y Él lo da, pero todo nació en su corazón. El primero que quiso bendecirte fue Él. Antes de que tú fueras creado, Él ya quería bendecirte. Entonces nada es porque tú y yo nos lo merezcamos, ni porque nos lo ganemos, ni porque oramos con mucha fe. No, es porque Él en su infinita gracia y misericordia quiso bendecirnos, y por medio de su Espíritu Santo infundió algo en nuestro espíritu, y nosotros oramos y lo pedimos, y solamente para darnos cuenta que Él nos ama, y que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por eso a Él le damos toda la gloria, por eso a Él le damos toda la honra. Versículo 28, y con este terminamos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para nosotros. Este versículo es el más famoso de ese capítulo, Romanos 8. Es uno de los versículos más famosos y está hablando cuando el Espíritu nos está ayudando en nuestra debilidad. No sabemos cómo pedir, pero Él sí sabe. Amén. Amén. Amén.